sobre el manejo médico-nutricional del síndrome de ovario poliquístico, que vamos a ver la licenciada Fernanda y su servidor. ¿De acuerdo? Empecemos por saber que el síndrome de ovario poliquístico, pues bueno, va a representar una de las principales causas de consulta externa en ginecología, ¿de acuerdo? Al ser un problema de menstruación. Y este va a afectar principalmente desde el 4 hasta un 20% de las mujeres en edad reproductiva. Esto va a depender de cómo lo clasifiquemos al síndrome de ovario poliquístico. Recordemos que hay varias escalas, hay algunos colegios como asociaciones de andrógenos, los criterios de Rotterdam, etcétera, el Instituto Nacional de Salud, ¿sale? Entonces, ellos utilizan varios criterios, pero para fines prácticos y lo más útil es utilizar los criterios de hiperandrogenismo, ya sea la presencia a nivel bioquímico, con niveles de testosterona o con cambios en los caracteres de las pacientes, ¿de acuerdo? Como vemos en esta diapositiva, pues vamos a tener varios fenotipos, principalmente son 4. También lo pueden encontrar como el fenotipo A, B, C y D. En estos, el más representativo y el que más complicaciones va a tener, no solo durante la vida reproductiva, sino también durante la etapa de la menopausia, va a ser el fenotipo 1 o el fenotipo A, como ustedes están viendo ahí en la diapositiva. ¿De acuerdo? De ahí en fuera tenemos otra combinación de criterios para su diagnóstico, pero siendo más importante donde vamos a tener los datos de hiperandrogenismo como el hirsutismo, el acné, alopecia y una piel con mucha seborrea. Pero de estos, el dato clínico de hiperandrogenismo va a ser el hirsutismo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que hay algunas situaciones de trastornos que causan acné, no están relacionados con el ovario poliquístico. También la alopecia, hay algunos trastornos que no se asocian con el ovario poliquístico, pero sí el hirsutismo. El hirsutismo sí es algo muy, muy característico. De acuerdo, otras situaciones, pues vamos a tener problemas en la menstruación de nuestros pacientes con amenorreas o inclusive hay casos donde las pacientes llegan a cursar con una menopausia. ¿De acuerdo? Estas pacientes también van a tener problemas con su fertilidad y también van a tener algunos otros problemas relacionados como la hiperplasia de endometrio e inclusive pueden llegar a padecer cáncer de endometrio. Otro de los datos clínicos, o más bien por imagen, son los hallazgos durante la realización del ultrasonido, ya sea por vía abdominal o por vía endovaginal, que es las características de un ovario poliquístico. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver algunas imágenes, pero recordar a grosso modo que este tipo de pacientes, bueno, vamos a tener a nivel de las células, tanto de la teca como de la granulosa, algunos efectos o producción de hormonas. ¿De acuerdo? Todas estas van a derivar del colesterol y, por ejemplo, en las células de la teca, bajo un estímulo de la hormona luteinizante, vamos a hacer que que el colesterol se transforme en andrógenos. Esta va a viajar a través de una membrana que se encuentra dividiendo las células de la teca y de la granulosa. Y esta ya llegando una vez a la granulosa va a ser convertida mediante la aromatasa en estrógenos. De acuerdo, los andrógenos van a ser convertidos en estrógenos y de esto pues van a empezar a hacer su función. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar en nuestros pacientes con un problema de síndrome de ovario poliquístico? Pues en primer lugar vamos a tener un exceso de los andrógenos que está produciendo. ¿De acuerdo? La aromatasa va a tener algunos problemas en su activación, lo que va a aumentar la formación de andrógenos, pero no de estrógenos. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar cambio algunos datos clínicos, como lo habíamos mencionado, que es el hirsutismo. Ahora bien, hay algunas otras patologías como la secreción de andrógenos a nivel suprarrenal, donde los cambios van a ser más intensos en las pacientes y se van a presentar de forma temprana. ¿De acuerdo? Va a haber virilización de los genitales, va a haber una hipertrofia de clítoris, etcétera, que eso pues ya raya, o más bien pues, se va a estar descartando, por así decirlo, el síndrome de ovario poliquístico y estaremos obligados nosotros a buscar alguna otra causa, ¿sale?
Hay otras situaciones que también se van a asociar, que es en esta situación de la resistencia a la insulina, que también va a aumentar o que va a favorecer la producción de los andrógenos. ¿De acuerdo? Otra de las situaciones que vamos a tener en estas pacientes es que también va a haber una disminución de la globulina a la cual se le van a unir las hormonas sexuales. ¿De acuerdo? Esta va a estar disminuida, lo que va a favorecer que tengamos más andrógenos libres, que la paciente tenga más andrógenos a nivel plasmático y que haga su efecto en ellas, ¿de acuerdo? Vamos a tener los cambios que ya habíamos mencionado. ¿Chale? Ahora, estos cambios se van a ver desde que la paciente o desde que estamos en la vida fetal, ¿de acuerdo? Esos cambios epigenéticos que vamos a tener, los vamos a favorecer ya durante la vida extrauterina, ¿de acuerdo? Principalmente con malos hábitos como el sedentarismo, la obesidad y una mala dieta. Eso aparte, pues bueno, va a aumentar el riesgo de que las pacientes tengan hipertensión, el mismo síndrome de ovario poliquístico. ¿De acuerdo? Eso también a los productos que están dentro, bueno, durante la vida uterina, los fetos que tienen patologías como una restricción del crecimiento intrauterino, a lo largo de su vida van a tener un riesgo también de padecer un síndrome de ovario poliquístico. ¿De acuerdo? Los pacientes también que son pequeños para la edad gestacional también van a tener un fenotipo ahorrador, por así llamarlo, donde va a ocasionar que durante su vida extrauterina tengan tendencia al sobrepeso y la obesidad, y esto los va a llevar, si no mejoramos su calidad de vida, entonces esto también va a ocasionar que aumente más su posibilidad de padecer el síndrome de ovario poliquístico, entre otras patologías como la diabetes y la hipertensión. Es por eso muy importante que ahorita lo que nos va a comentar la licenciada, cambiar los hábitos nutricios y el ejercicio, eliminar la vida sedentaria. Ahora, el síndrome de ovario poliquístico no solamente va a tener un problema a nivel de la vida reproductiva, tampoco va a ser solamente enfocado a problemas de la menstruación. Vamos a tener muchísimos cambios, ¿de acuerdo? Como lo vemos en esta diapositiva, vamos a tener algunos cambios importantes, como el principal de ellos es aumento en la grasa visceral. Vamos a tener pacientes con una obesidad central. Esto lo que va a ocasionar es disminución en la lipólisis, vamos a tener un aumento en la resistencia a la insulina. Esa grasa lo que va a ocasionar es un aumento en las sustancias proinflamatorias como el TNF-alfa y la interleucina 6, que estas van a favorecer todavía más una resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Y por obvias razones, pues todo eso no va a ser aprovechado por tejidos como el músculo, ¿de acuerdo? Otra de las situaciones que vamos a ocasionar, por ejemplo, tenemos que la insulina pues va a modular las pulsaciones de las hormonas luteinizantes, ¿de acuerdo a lo que habíamos mencionado en la primera imagen? Y va también a favorecer que los andrógenos suprarrenales estén pues secretándose en mayor cantidad en la glándula suprarrenal, ¿de acuerdo? Por eso ahí vienen los cambios de virilización. También lo que vamos a tener, pues van a ser otras causas de insulinemia como la misma obesidad, los problemas de insulinomas, etcétera. ¿De acuerdo? Otro de los cambios que vamos a tener, pues va a ser el mismo, el hiperandrogenismo, que va a favorecer el aumento de la resistencia a la insulina y lo que habíamos visto, ¿no? El hiperinsulinismo, la obesidad abdominal y visceral. Entonces, todo esto es un círculo vicioso que si nosotros no rompemos esa cadena, pues nunca vamos a poder mejorar la vida y la función de estas pacientes. Lo que les había mencionado, nosotros tenemos que clasificar estos cambios de acuerdo a la escala de Ferrman-Gallaway, que bueno, hay estudios donde ellos mencionan que depende la zona o el tipo de población, es el puntaje. En algunos lugares con un puntaje mayor de 2 y en algunos otros, y el más utilizado es con un puntaje mayor a 8 de la escala de Ferrman-Gallaway, estamos ante una paciente con hirsutismo. No tanto así como para acné y la alopecia, que ya como lo mencionamos al principio, existen otras causas que nos pueden generar estas situaciones. Ahora, clínicamente, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues como lo pinta Fernando Botero en su cuadro de melancolía,
Pues son este tipo de pacientes, pacientes con problemas de obesidad, principalmente de distribución central, pacientes con hirsutismo, con distribución del vello en cara y en pecho, ¿de acuerdo? Aproximadamente estos cambios los vamos a ver, el 60% de las pacientes van a tener datos de hirsutismo y el 15% van a tener acné. Prácticamente el 80% de nuestras pacientes van a tener estos datos clínicos. Aparte, pues trastornos en la menstruación, ¿de acuerdo? Como son las amenorreas o inclusive la menopausia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros también como uno de los criterios para el diagnóstico? Son imágenes ultrasonográficas. El principal es el hallazgo de los ovarios, ¿de acuerdo? Esto idealmente hacerlo por un ultrasonido por vía endovaginal, donde nosotros vamos a localizar, ya sea en uno o en los dos ovarios, una imagen como la que están ustedes viendo a continuación, donde vamos a tener un ovario con folículos. Ojo, muy importante, lo que mencionan muchos artículos se llaman folículos, no son quistes porque no cumple con toda la definición para quistes. ¿De acuerdo? Sí tenemos que explicarle a la paciente que el mismo proceso de la falta de las hormonas folículo estimulantes va a hacer que estos folículos queden arrestados en diferentes etapas, ¿de acuerdo? No van a ser folículos de calidad. Por lo tanto, vamos a tener ciclos anovulatorios en las pacientes y obviamente, pues estos ciclos anovulatorios no van a favorecer la producción de progestinas, ¿de acuerdo? Por lo que vamos a mantener a la paciente en un estímulo constante de estrógenos. Ahora, lo que vamos a ver aquí característicamente es la presencia de más de 12 folículos en uno o en los dos ovarios. Cada uno de estos folículos van a tener un diámetro aproximado de 9 milímetros o más, inclusive hasta 10 milímetros. Y bien importante, los volúmenes ováricos pueden estar por más de 10 mililitros o más de 10 centímetros cúbicos de volumen, ¿de acuerdo? Estos son los cambios que nosotros debemos encontrar o que debe de cumplir la paciente para considerarlo como parte de un síndrome ovario poliquístico. Ahora bien, como lo mencionábamos al principio, no todas las pacientes van a tener estas imágenes. Nada más es necesario contar con 2 de los 3 criterios anteriormente mencionados o solamente que la paciente tenga ciclos anovulatorios y datos de hiperestrogenismo. ¿De acuerdo? Es súper importante también, en la medida de lo posible, saber en qué fase del ciclo se encuentran para que nosotros podamos identificar algunas otras imágenes que no cumplen con criterios del síndrome de ovario poliquístico, pero que en ellas también podemos encontrar folículos en los ovarios en diferentes etapas. ¿Vale? Otra de las situaciones que nosotros podemos encontrar es que estas pacientes van a tener mayor riesgo de hipertrofia o hiperplasia del endometrio. Inclusive puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio, ¿de acuerdo? Como ustedes lo están viendo en la diapositiva, pues bueno, hay dos estímulos en el síndrome de ovario poliquístico, como les había mencionado, que tenemos un estímulo constante del endometrio a base de estrógenos y no tenemos una contraposición de las progestinas. De acuerdo, esta misma situación va a aumentar el riesgo de que nuestras pacientes en un futuro lleguen a desarrollar estas patologías, donde desafortunadamente pues no hay un marcador pues bioquímico que nos pueda decir precisamente si la paciente tiene o no. Por ejemplo, en esta imagen es una paciente que nosotros tuvimos aquí en la clínica, una paciente con obesidad, una paciente con datos de hiperandrogenismo y que durante el estudio, como ustedes pueden ver en la imagen, pues bueno, como hallazgo, una malformación mülleriana, un útero bicorne, ya que pues todavía tenía un cervix y no tenía tabicaciones. Pero si ustedes pueden ver el diámetro o el grosor de este endometrio, de un lado, que ese es el lado izquierdo, es de casi 18 milímetros y el del lado derecho son 15 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que estas pacientes, dependiendo del grosor del endometrio, pues es el riesgo que tienen. Tomando el punto de corte de a partir de 15 milímetros, aumenta aún más el riesgo para que tenga una hipertrofia o una hiperplasia de endometrio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que estas pacientes las vamos a dividir en dos grupos. Unas pacientes que tienen un desarrollo rápido, una progresión rápida del cuadro clínico o una virilización. En este tipo de pacientes vamos a tomar un estudio tomográfico o de un ultrasonido de ovario o identificar alguna alteración en las glándulas suprarrenales. ¿De acuerdo? Si hay alguna alteración, pues entonces tendremos que pensar en un tumor
o en una hiperplasia, ¿de acuerdo? Pero si nuestra paciente en estos primeros datos están normales, vamos a tener que hacer otros estudios. Por ejemplo, las pacientes que están en pubertad, que tienen una progresión lenta de los datos de hiperandrogenismo y que no tienen datos de virilización, pues entonces aquí ya tenemos que hacer una exploración física completa, tomando en cuenta datos de hirsutismo, como lo habíamos visto en la escala de Ferriman, los niveles de testosterona libre, que estos no siempre están recomendados, solamente con que tengamos datos clínicos, una monitorización de la ovulación súper importante, usar un calendario, las imágenes de ultrasonido que ya habíamos visto y algunos otros diagnósticos diferenciales. Y de aquí, pues bueno, ya vamos a tener los otros diagnósticos diferenciales del síndrome de ovario poliquístico, lo que ya habíamos visto, los criterios antes mencionados. Y, por ejemplo, esto, que tengamos aumentos de la testosterona libre, ciclos ováricos normales, entonces vamos a tener una hiperandrogenemia idiopática. Si la paciente tiene datos de hirsutismo, niveles normales de testosterona, ciclos normales, entonces vamos a tener un hirsutismo idiopático, que la mayoría de los pacientes, pues bueno, ya tiene antecedentes de que la familia es muy velluda, entonces, pues bueno, eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Otro de los datos muy importantes, pues bueno, los niveles de ACTH que les vamos a estar pidiendo también solamente en caso de que tengamos duda, y aumento de los niveles de la 11-descarboxilasa, donde vamos a estar pensando en pacientes con una hiperplasia adrenal congénita no clásica. Espera un tantito, que se trabó. Ok, muy bien. Y esto es lo otro que les había mencionado, ¿no? Aquí es cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico de una hipertrofia de endometrio, algunas de las características y pues bueno, lo que mencionan es que un punto de corte por arriba de 18 milímetros aumenta más el riesgo de que nuestros pacientes tengan una hiperplasia típica. Ok, ¿qué otras situaciones se pueden presentar con ellas? Vamos a tener un riesgo de diabetes mellitus de hasta un 7.10%, una intolerancia oral a la glucosa hasta un 35%, la hiperplasia de endometrio, como ya hemos mencionado, hasta un 36%, la apnea del sueño, que esta se va a presentar en pacientes con obesidad, principalmente pacientes con obesidad mórbida. El síndrome metabólico, que también se ha considerado también como una parte del síndrome de ovario poliquístico de un 40 a un 50%. La resistencia a la insulina, que también ahorita vamos a ver un ejemplo, que se puede presentar en este tipo de pacientes hasta un 75% y principalmente las pacientes que tienen datos de acantosis nigricans. De acuerdo que también hemos tenido algunos casos clínicos aquí en el hospital. Por ejemplo, este es el caso clínico de una paciente de 16 años de edad que tiene ciclos regulares, pero lo único por lo cual acudió la paciente a la consulta es que ella notó que su cuello se ponía un poquito más moreno, así lo refiere ella, y pues bueno, tiene obesidad con tendencia central, aumento rápido de peso y algunos datos de hirsutismo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros le pedimos estudios de laboratorio, entre ellos la glucosa y la insulina basal. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos hacer el cálculo del HOMA-IR y este se encuentra por arriba de 8. Con esto nosotros estamos haciendo un diagnóstico de intolerancia oral a la glucosa. Que el punto de corte aquí en algunos estudios lo toman de 2 o de 2.3. ¿De acuerdo? Esto pues favorece más al síndrome de ovario poliquístico con la obesidad y sobre todo los datos de hiperandrogenismo. ¿De acuerdo? Es así como se hace el estudio. Ahora, bien importante, este problema no solamente es durante la vida reproductiva. Recordemos que el síndrome de ovario poliquístico se considera como un factor de riesgo cardiovascular, ya que se ha visto que aumenta el riesgo de calcificación de las arterias carótidas, por ejemplo, en las pacientes adultas, sobre todo en las pacientes que tienen menopausia. ¿De acuerdo? Eso también aumenta el riesgo de que la paciente padezca de diabetes a lo largo de 2 años, de 5 a 10 años, perdón. Por eso es que también es importante, como parte del protocolo de estudio, realizarles las pruebas como intolerancia, como la curva de tolerancia a la glucosa, para nosotros poder hacer una identificación temprana de diabetes mellitus tipo 2. En caso de que sea negativo, se recomienda que se haga de 2 a cada 5 años, ¿de acuerdo? Otra de las complicaciones que van a tener las pacientes es el aumento del riesgo para padecer hipertensión arterial sistémica durante el resto de su vida. ¿Sale? Entonces, como parte del manejo, ya lo habíamos visto, el primero es dieta y ejercicio.
¿De acuerdo? Es súper importante mencionarle a la paciente que una de las piedras angulares en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico es la paciencia. Paciencia por parte de la paciencia y paciencia por nuestra parte, ya que nosotros podemos darle tratamiento con hormonas o con algunos otros suplementos que vamos a mencionar, pero si la paciente no logra llegar a sus metas de peso, entonces va a ser muy difícil. Ahora, también depende si la paciente quiere o tiene deseos de embarazo. Recordemos que una estimulación ovárica puede aumentar el riesgo de un número elevado de embarazos, ¿de acuerdo? Puede ser embarazos gemelares, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con la dieta y el ejercicio? Va a disminuir los niveles de testosterona total y libre hasta en un 53%. Este tipo de tratamiento no farmacológico también va a mejorar el hirsutismo y las alteraciones menstruales en un 96%. Y de forma global, vean la importancia de la dieta y el ejercicio, vamos a tener una resolución del síndrome de ovario poliquístico hasta en un 96%. ¿De acuerdo? Hay algunos estudios que mencionan que nosotros, si le agregamos metformina a la dieta y al ejercicio, vamos a controlar más el peso. Ojo, no es para que nosotros aumentemos la posibilidad o la función de los ovarios, o no es para que la paciente aumente su tasa de éxito para el embarazo, sino esto simplemente es con el objetivo de mejorar el control de peso y también la resistencia a la insulina. Ahora, hay diversos fármacos en el mercado. Esta es una tabla sobre las principales progestinas que tenemos, porque de los principales tratamientos que nosotros vamos a utilizar es la acetato de ciproterona y la drosperinona. Estas dos progestinas son las que sí se ha demostrado que han tenido efecto favorable para el control de los niveles de testosterona y para disminuir los cambios de hiperandrogenismo. ¿De acuerdo? Esto en combinación del estrógeno, lo que va a ocasionar es que estos niveles de estrógenos van a aumentar el número o la cantidad de las globulinas de unión a hormonas sexuales, lo que va a disminuir, o más bien va a aumentar que la testosterona que está libre se una más a estas proteínas y disminuya su potencial. ¿De acuerdo? Obviamente, pues estos también lo que vamos a ocasionar es que imiten el ciclo ovulatorio de las pacientes y vamos a mejorar su menstruación. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de que se estén ciclando y de que presenten una menstruación mes con mes. Esto va a favorecer o más bien va a evitar que tengamos un riesgo de hipertrofia de endometrio. Ahora bien, lo que vamos a ocasionar es también el uso del Mirena. El Mirena lo que va a favorecer es que tengamos o evitemos una hipertrofia del endometrio. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de medicamentos que han estado en estudio, por ejemplo, el inositol, o más bien el mioinositol. Ahora bien, la presentación ideal es esta, que es el mioinositol con D-quiroinositol. Hay un estudio realizado donde comparan el mioinositol solo con el D-quiroinositol, donde se observa que la combinación de estos mejora tanto la función ovárica, va a favorecer que los folículos que tenga la paciente sean de muchísimo mejor calidad, va a aumentar la sensibilidad a la insulina y obviamente va a contrarrestar todos los datos del síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál es una desventaja? Que este medicamento no lo tenemos en nuestro país, solamente tenemos de forma comercial el Inopolic, de acuerdo, que es puro mioinositol con algunos otros suplementos. ¿De acuerdo? Pero recordemos siempre, el tratamiento principal va a ser la dieta y ejercicio. De ahí en fuera tenemos otros tratamientos dermatológicos para el control del acné e inclusive los injertos capilares en las pacientes que tienen problemas de alopecia. Ahora bien, ¿funciona el tratamiento? Pues sí, si recuerdan, este es el mismo ultrasonido que se le da, que le realizamos a nuestra primera paciente, es en una de sus citas de control. La paciente pues logró disminuir de peso, está en tratamiento con hormonales combinados y si ustedes se dan cuenta, digo, pues la malformación mülleriana nunca se le va a quitar, pero aquí nosotros podemos ver que ese grosor del endometrio ya disminuyó. Por ejemplo, del lado derecho ya tenemos una disminución de 10 milímetros y del lado izquierdo uno de 9 milímetros. La paciente pues ya tiene sus ciclos ovulatorios normales y la cantidad o los datos de hirsutismo pues han estado disminuyendo, pero obviamente también recordándoles siempre a ellas el uso de dieta y ejercicio. Esta paciente también está en tratamiento con metformina,
con el Inofolic y con sus hormonas, ¿de acuerdo? Pero siempre es bien importante hacer énfasis en la dieta y el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita, pues, por mi parte es todo. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la dieta en la paciente, el tratamiento nutricional. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Elizalde, soy licenciada en nutrición y bueno, yo les voy a hablar un poco acerca del tratamiento nutricional en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Bueno, retomando un poco de lo que nos acaba de comentar el doctor, pues ya sabemos que el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino metabólico común en mujeres en edad reproductiva, caracterizado por la anovulación crónica e hiperandrogenismo. Bueno, dentro de las estadísticas que tenemos, pues encontramos que del 5 al 10% de las pacientes o de las mujeres presentan síndrome de ovario poliquístico, de los cuales está relacionado en un 70% la infertilidad anovulatoria. Y bueno, una de cada 10 mujeres en México presentan síndrome de ovario poliquístico, lo cual genera que sea una enfermedad pues a nivel de salud pública. Como bien comentó ya el doctor, pues tenemos signos en los cuales podemos encontrar acné, el hirsutismo, obesidad abdominal, acantosis nígricas y pues la amenorrea presente por todos los temas anteriores. Bueno, dentro del tratamiento, pues tenemos los objetivos del tratamiento nutricional, que el principal se enfoca en mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir el peso corporal por lo menos un 5% de grasa corporal y pues disminuir el estado de inflamación, así como mejorar cambios en el estilo de vida. En la consulta me he encontrado con manifestaciones antropométricas. Una de esas ha sido la obesidad abdominal. Las pacientes, bueno, las mujeres debemos de tener aproximadamente un 28% de grasa como máximo. Este tipo de pacientes lo superan. También tenemos que tienen grasa visceral por arriba de 10, que debe ser lo ideal por debajo de 10. La masa muscular elevada también lo he encontrado en las pacientes, pues yo lo he relacionado con el hiperandrogenismo. Y bueno, también tenemos que el perímetro abdominal está pues por encima de 80 centímetros, para una mujer debe de ser por debajo de 80 centímetros. Dentro de las características de la dieta, pues tenemos que el cálculo de energía se base en función del IMC. También tenemos pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico y que no presentan sobrepeso u obesidad. En ese caso, pues se tiene que ver un poco más allá en cuanto a laboratorios, en sus bioquímicas, en su perfil, para hacer pues cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación y pues con eso poderles apoyar. En cambio, en las pacientes que tienen síndrome, sobrepeso u obesidad, pues lo que se tiene que hacer es un cálculo corregido con el peso ideal. Y bueno, en la punto número 2 podemos ver que la dieta debe ser una dieta normoproteica, se debe calcular el peso de la proteína de 1.8 kilogramos, 1.8 gramos por kilogramo de peso. La dieta debe de ser baja en carbohidratos o en hidratos de carbono, de preferencia los hidratos de carbono de elección deben de ser complejos y pues los alimentos deben ser ricos en fibra. Se debe de calcular la fibra aproximadamente entre 25 gramos de la dieta. Una dieta normal en lípidos, debido a que también tenemos un perfil de lípidos alterado, entonces pues debemos de tener en cuenta todos esos aspectos. Para mí, la dieta ideal para las pacientes con síndrome de ovario poliquístico es la dieta tipo mediterránea, haciendo hincapié en que los pacientes presentan un perfil de lípidos con hallazgos no normales y pues ese tema está relacionado directamente con la alimentación, dentro de los cuales pues el principal grasa a ocuparse es el aceite de olivo.
Esas se tienen que promover de 3 a 4 raciones por día, consumir productos de origen vegetal, sobre todo por la cantidad de fibra que nos pueden aportar, los micronutrientes como vitaminas y minerales que nos ayudan a controlar la presión arterial, las leguminosas, pues su alto contenido de hierro y de fibra, y pues los frutos secos nos apoyan también con el tema del perfil de lípidos. Entonces, esos son importantes en el día a día de las pacientes. Se deben de promover por lo menos de 4 a 5 raciones por día, por lo menos en los tiempos principales hay que ingresarlas. Y bueno, dentro de los cereales o carbohidratos, pues de preferencia tienen que ser complejos, como la avena, el arroz integral, la pasta integral. Estos nos ayudan para mejorar el cuadro, evitar los azúcares simples, las bebidas azucaradas. Eso es todo un tema con las pacientes porque les encanta consumir productos con alto contenido de azúcares refinados, y pues el hacer modificaciones es un poco complicado. Bueno, dentro de los productos las frutas y verduras deben de ser frescos y de temporada, ya que sus propiedades organolépticas se encuentran en un estado óptimo, y pues también ese producto que está como en la economía dentro de la canasta, pues está en precios ideales. También ese es un tema para las pacientes, puesto que el generar dieta, pues se les hace un problema con la economía. Los productos lácteos también están principalmente relacionados con la mejora del metabolismo y la digestión, principalmente el yogurt y los quesos bajos en grasa. El yogurt nos apoya porque tiene lactobacillus y tiene pues micropartículas que nos pueden ayudar a mejorar la digestión, y con esto revisar el tema de la resistencia a la insulina, que más adelante les voy a mencionar. Bueno, carnes rojas se tendría que consumir con moderación de 1 a 2 veces por semana como máximo, debido a su alto contenido de grasas saturadas. Pues de preferencia se debe de promover el consumo de pescados grasos, como el atún, el salmón, las sardinas. El pescado blanco no tiene tanta grasa, pero nos puede ayudar en el tema de los omegas 3 para mejorar el perfil de lípidos de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Los huevos deben de ser con moderación, de 1 a 4 piezas por semana, para evitar el desarrollo o el aumento de colesterol en sangre. Y bueno, el agua debe de ser la bebida por excelencia. Realizar actividad física todos los días, pues arriba de 35 minutos es lo ideal. Sobre todo en este tipo de pacientes les favorece demasiado el ejercicio de tipo cardiovascular, y pues sí se debe de promover que sea aproximadamente entre 35 y 50 minutos, porque pues a veces también dicen poco a poco, y comienzan como con 10 minutos, 15 minutos que no hacen una diferencia, y hace más lento el proceso. Entonces, promover una actividad física nos ayuda para mejorar el tema de resistencia a la insulina y pues llegar más pronto a nuestros objetivos, que es el control de peso. Dentro de la suplementación, pues también tenemos que nos podemos apoyar de los omegas 3, como él comentó el doctor Alegría, pues existen el mioinositol. Desgraciadamente ese no está en México. Yo prefiero administrar omegas 3 de vía oral, pues ya que nos ayudan a mejorar las concentraciones de lípidos y favorece la disminución de colesterol y triglicéridos en las pacientes. También tenemos que los probióticos nos ayudan a tener mejoras en los procesos digestivos, y pues las cepas que nos pueden ayudar a disminuir la resistencia a la insulina es la Lactobacillus acidophilus y Casei y Bifidobacterium. Bueno, y en conclusión, pues es necesario, como bien comentó el doctor Alegría, ver a la paciente de manera integral, mejorar la salud y la calidad de vida de las pacientes,
y la finalidad del tratamiento nutricional es ayudar a controlar y prevenir futuras enfermedades, pues ya que está relacionado con el síndrome metabólico y pues obviamente apoyar el tratamiento de la ovulación de cada una de ellas. Por mi parte, eso es todo.